Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Entre Amigos. Acá acompañado por Erika Vicente, Javier Zorrilla y el que les habla César Bejarano, le damos la bienvenida a un nuevo programa producido y dirigido por el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, bajo la dirección de nuestra gran amiga Judith Purizaga y con encargo de la edición Eladio Watson. ¿Qué tenemos hoy en Caja de Pandora? ¿Cuáles son nuestros titulares? 106 periodistas asesinados en México. Estudiantes cusqueños pierden 30 días de clases. Reunión PPK Keiko. ¿Qué se entregaron el uno al otro? La sociedad civil organizada dice no al indulto. ¿Qué tales temas, amigos? Vamos a empezar de una vez. Me toca empezar hoy día con el tema de los 106 periodistas que han sido asesinados desde el 2000 hasta la fecha. Y les cuento que en lo que va de este año ya han asesinado a 6 reporteros que han perdido la vida. En México, ¿verdad? En México, claro, en el país de México. Y la mayoría de los asesinatos han ocurrido en los estados donde los carteles de la droga están presentes, así es. Y obviamente hay un desgobierno, ¿no? Inclusive acá en la publicación del diario El Comercio de la semana pasada sale que hay políticos que deben de estar involucrados porque muchos de estos periodistas han salido a pedir ayuda a las autoridades del caso, ¿no? Respectivas, y las autoridades no les han prestado ningún tipo de apoyo, aun cuando ellos han denunciado a personas que las han amenazado. La policía no ha hecho absolutamente nada. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe la impunidad, la desprotección hacia los periodistas? Bueno, que México se está considerando cada vez más un narcoestado. Cuando hay una cosa de ese tipo, entonces el narcotráfico ingresa a los puestos políticos, ocupa cargos y inclusive puede tener la propia policía en función de sus intereses. Entonces se refuerza la impunidad y todo aquel que se oponga a esos intereses es asesinado. Qué tremendo, ¿no? En parte lo que ocurrió acá con Ancash, ¿no? No, y además lo que pensamos que podía ocurrir si entraba Keiko Fujimori, que sabemos que está vinculada a narcotráfico, ¿no? Claro. Ahora, la Asociación Mundial de Periodismo, ¿no? Le hizo saber la preocupación al respecto al presidente Peña Nieto, y él indicó que iba a actuar con firmeza para castigar los asesinatos de periodistas. Esto fue el año pasado. En realidad, ¿qué ha hecho Peña Nieto? Absolutamente nada. El escándalo mayor ha sido el asesinato de la prestigiosa periodista Miroslava Brecht, de 54 años, ¿no? Cuando iba a recoger a su hija en el colegio, un sicario le disparó de 8 tiros. Ahora, la policía no descarta en este caso especial la participación de gobernadores y alcaldes, porque justamente ella está investigando a varios personajes políticos que estaban ligados con el narcotráfico. Pero también ciertas cosas han ido ocurriendo acá. El sicariato, por ejemplo, es una cosa que también la tenemos ya entre nosotros, ¿no? Y hay tarifas para matar a alguien que específicamente tú quieres eliminar, ¿no? Entonces, el tema acá me parece a mí, la enseñanza que nos deja México es poner prevención y mano dura para que el Perú no se vuelva un narcoestado. Claro, y finalmente es no elegir a personalidades que nosotros sabemos que son corruptas, como alcaldes o gobernadores. O por lo menos que hay indicios, ¿no? Que se esclarezca la situación antes de que puedan ser elegidos o candidatos. También, claro. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que alumnos cusqueños tienen ya 30 días de pérdida de clases. El SUTE de Cusco
viene haciendo un paro de maestros. El 100% de las escuelas están paradas. Los últimos días de la semana que pasó han bloqueado la vía férrea que lleva a Machu Picchu. Entonces muchos turistas, más o menos 400 turistas, han quedado varados. Entonces esto para llamar la atención sobre su pliego de reclamos. Entre los reclamos que ellos mencionan es derogar la ley de reforma magisterial 29944, porque dice que es atentatoria y discriminatoria para los maestros. Bueno, también hacen ver que hay corrupción en los diferentes escalones del UGEL. Y bueno, acá hay otra cuestión: aumento real y nivelación de sueldos de al menos una UIT, que son 4.050 soles, y además tener todas las bonificaciones de ley. Además piden... ¿Para todos los profesores? Sí, para todos los profesores. Sin ningún tipo de distinción. Exacto. Como los sueldo nombrados básico. y los contratados, sí. Ya. Además, piden que no se implemente la jornada escolar completa, porque son muchas horas y además los pagos que tienen pues es muy poco, ¿no? Lo que les vienen pagando. Además, bueno, para los jubilados también están pidiendo que los sueldos se aumenten. Entonces lo que tenemos es un mes de pérdida de clases de todos los escolares, de niveles primario y secundario, ¿no? ¿Y cómo lo van a recuperar? Ese es el gran problema. Claro, ahora ellos están pidiendo tener conversaciones con la PCM. La ministra ha mencionado que los aumentos se van a dar el próximo año y van a empezar en 2.000 soles. Sin embargo, claro, es el doble lo que el SUTE Cusco está pidiendo. Entonces, hasta ahora no hay un arreglo, parece que no van a llegar a un arreglo y parece que el SUTE nacional también va a parar. Así que estamos en problemas en el sector de educación también. PPK y Keiko se reunieron esta semana y coparon la mayor parte de titulares en la prensa escrita y en la televisión. Hay múltiples análisis sobre esa reunión. Ustedes saben que cuando dos políticos se reúnen es para de acordar ciertas cosas, pero esos acuerdos tienen por debajo de la mesa concesiones mutuas. Yo quiero esto y yo quiero esto. Tú no me sigas tirando abajo los ministros, le puede decir PPK a Keiko, y Keiko le puede decir, bueno, yo quiero el indulto de mi padre, o quiero poner tales personalidades en tales puestos del Tribunal Constitucional o de la Contraloría, etcétera, puestos estratégicos. Ahora, ¿eso cómo aparece al público? Aparece como que, por ejemplo, van a poner más celo en la supervisión de la corrupción. Entonces se necesitan nuevos funcionarios que ellos van a poner en acuerdo mutuo. Pero ¿quién nos garantiza a nosotros que esos nuevos funcionarios a su vez no van a preparar todas las cosas que ellos quieren preparar? Y seguimos, ¿no?, en la misma trama, por decirlo así, de corrupción o de ineficiencia o de jugar para los intereses, de tráfico de influencia, que es una cosa pues frecuente en el lobismo actual, ¿no? Claro, a mí la verdad que no me da buena sensación. Yo siento que esa reunión va a acentuar la corrupción, porque es una repartija, ¿no? Además ella se ha presentado como el poder legislativo. Ella no es el poder legislativo, Keiko Fujimori. Entonces a mí me parece que eso es una coacción que le hace, bueno, al gobierno, al presidente, bueno, y sus ministros. Y el detalle que combatir la corrupción implica el compromiso y la participación de todos los partidos políticos, porque justamente en democracia esa es la mayor prueba, ¿no? Y también, por supuesto, representantes de la sociedad civil, llámese los grupos Transparencia, y de repente hasta el periodismo de investigación, porque lo que se requiere justamente es sumar, ¿no? Y por supuesto, me olvida la participación de los poderes del Estado, poder judicial, ejecutivo, ¿no?, que participen en este acuerdo nacional contra la corrupción, ¿no?, y el desarrollo del país. Si no,
Eso, como dice Eric, es Sí, un van acuerdo. a pasar los temas que han señalado al acuerdo nacional que está en este momento dirigido, me parece, por Javier Higuíñez. Pero aquí lo que ocurre es que es una declaración de intenciones. Todavía no hay un método de seguimiento claro, o sea, no se sabe cómo se va a desarrollar esto, pero se presume que ha sido una negociación del indulto, de esa manera Keiko Fujimori no aparece como obstruccionista, se prepara para su próxima elección y aparece más bien como estadista, colaborando con el poder para que el Perú salga adelante. Esa es la apariencia que se quiere dar. Aparte de eso, poniéndose ella como adalid de una propuesta de anticorrupción, cuando sabemos que los indicios de corrupción política están mucho más al lado del fujimorismo que de otras tiendas políticas. Sí, a mí me parece que eso no se sostiene la imagen que quiere dar el fujimorismo. Pero además ya estamos viendo que el gobierno, como viene haciendo las cosas, tampoco se sostiene. Estamos viendo que en muchos sectores está haciendo agua el gobierno, el Perú, ¿no? En los sectores de salud, como lo vamos a ver en nuestra próxima secuencia, en el sector de educación ya vemos que hay muchos maestros parados y con justa razón reclaman un sueldo digno, ¿no? ¿Qué es eso de estar ganando 1.200 soles, ¿no? Es insostenible, claro. Entonces, a mí me parece que eso es un poco una costra que ojalá salga de la escena para que se pongan a trabajar. A mí no me parece que estos arreglos de superconvivencia en las alturas realmente puedan compensar las deficiencias estructurales que tiene el país en un momento de economía, además que casi está entrando en una bajada o en un detenimiento del crecimiento económico. Entonces se va a polarizar y la cosa va a ir en conflictividad creciente. Bueno, tenemos la noticia que el pasado 7 de julio, la sociedad civil organizada realizó una multitudinaria marcha en contra del indulto del expresidente Alberto Fujimori. Sabemos que el expresidente Fujimori está condenado a 25 años de prisión por diversos delitos. Ha tenido cinco delitos juzgados ya, ¿no? Entre ellos Matanza, Barriosaldos y La Cantuta. Está delitos de corrupción, delito de peculado por haberle entregado a Vladimiro Montesinos 15 millones de soles y además usurpación de funciones. Bueno, ha sido muy interesante asistir a esta marcha porque estuvieron los diversos colectivos. Yo lo que sentí es que se está tejiendo una red de colectivos que están hartos de la corrupción, están hartos de la impunidad y están en contra de que un reo como es Alberto Fujimori salga de prisión sin haber reparado a las víctimas, sin haber reconocido sus errores, haber reconocido sus crímenes. Y haber además cumplido plenamente su condena. ¿No? Bueno, estuvieron los familiares de las víctimas, subieron mucha gente marchando con las fotos de las víctimas de La Cantuta y Barriosaltos. Fue muy interesante porque uno podía ver las caras de los jóvenes que habían sido asesinados. También en Barriosaltos del niño, estuvieron familiares del niño de 8 años que falleció. Diversas federaciones de estudiantes de distintas universidades como la Universidad Mayor de San Marcos, la UNI, la Villarreal, la Católica, la Antonio Ruiz de Montoña, Bausati Mesa también estuvo, y obviamente La Cantuta. Estuvieron también colectivos de mujeres por las esterilizaciones forzadas, algo que todavía no ha sido judicializado y que todavía no le han dado pase porque también tendría que ser juzgado Fujimori por las esterilizaciones forzadas. Sabemos que en el año 2002 hubieron más de 300.000 mujeres esterilizadas y solo el 10% dio su consentimiento. O sea, tenemos el 90% de esas 300.000 mujeres que no dio su consentimiento y fueron esterilizadas. Y la única razón, que es la razón médica en estado de gravedad, no la cumple como requisito. Entonces, además parece que está en una cárcel dorada, sí, prácticamente. Entonces, no hay cómo sostener y fundamentar el indulto. Sí, de ahí la indignación. Sí, ¿no? Estuvieron más de 20.000 personas y yo creo que fue interesante porque era muy claro, según las diversas personas que tomaron la palabra,
que el sistema debía cambiar. Que este sistema neoliberal propicia la corrupción y la impunidad, porque tiene como valor central el dinero. Eso fue muy claro. Entonces yo creo que hay un buen grupo de la población que entiende lo que está pasando. Que ya no es solamente un problema de personas, sino es un problema de sistema y que hay que cambiarlo, ¿no? Además están inventando ahora una figura del perdón médico que no existe en ningún lado, o sea, realmente están forzando las cosas. Y yo creo que son las fuerzas de la ciudadanía, de la decencia y de la moral las que solamente pueden realmente rescatar al país. Sí, no, además muy interesante la organización que se vio, ¿no? Había estado todo muy bien organizado. Además es muy gracioso, ¿no? Porque ninguno de las fuerzas políticas se ha quedado libre de las acusaciones de Odebrecht. Todas están manchadas, excepto por tal vez el Frente Amplio. Pero entonces ellos mismos son los que quieren, a su vez, ¿cómo se dice?, moralizar al país. Eso es graciosísimo. No, pero acá estamos hablando de la sociedad civil organizada, o sea, personas como tú, como yo, un trabajador de pero que todavía no se han articulado a nivel de tener fuerza política y representatividad. Claro, pero se están articulando como sociedad civil y eso está muy interesante, ¿no? Porque debido a esto es que Keiko también decide reunirse con PPK, o sea, ha sido todo ha rebotado mucho en los medios. Exactamente, hay relación. Bueno, amigos, siguiendo con las frases, no se cayó, se desplomó, no va a ser indulto, va a ser perdón médico. Esta secuencia no se acaba, termina. Nos vemos, amigos. Amigos, continuamos con nuestro programa Entre Amigos en su segmento Punto de Quiebre, con un tema importantísimo que a todos nos interesa, el tema de la salud. ¿Está en crisis? ¿Qué ha experimentado usted cuando se va y se atiende en un seguro de salud? ¿Lo atienden bien? ¿No lo atienden bien? ¿Está usted en el CIS? ¿Está usted en salud? Miren, para comenzar, escuchemos lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que es la salud. Y dice que la salud es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social que proviene y se produce cuando hay buen trabajo, o sea, estable y con buen ingreso, cuando hay buena educación, ¿sí? Y cuando no hay la cantidad de pobreza que tenemos. Conflictos. Y también. Conflictos. Porque cuando hay mucho estrés, mucho conflicto, mucha tensión, mucha inseguridad ciudadana, ¿no? O cuando se trabajan pues 12, 14 16 horas al día encerrados, por ejemplo, tampoco puedes tener salud, ¿no? Te enfermas. Claro. Y entonces se recarga el sistema de salud. Y entonces, por eso es que ese contexto es muy importante. En el Perú falla el contexto. Y por eso, a su vez, hay una carga muy grande. Pero a su vez el sistema de salud también está deficiente. Todo está conectado. Todo está interconectado, efectivamente. Entonces vamos a ver cómo está en la situación de salud en nuestro país. ¿Qué nos comentan, amigos? Y una cosa más, ¿qué nos dice el primer artículo de la Constitución del Perú? Habla del derecho a la vida. ¿Y cómo puede haber derecho a la vida sin salud? O sin una adecuada atención de salud para todos los peruanos. Entonces estamos violando flagrantemente la Constitución del Perú si es que no fortalecemos el sistema de salud. Bueno, la realidad en el país es muy lamentable, sobre todo en el caso de la salud pública o de los servicios de salud pública. Vemos que solamente el 5% de la población tiene seguros privados. El resto tiene salud pública o bien están en el CIS o en el de salud. Tenemos 17 millones de personas inscritos en el CIS, pero no está funcionando bien este sistema público por diversas razones. Una de ellas es la corrupción. Como bien
sabemos, por ejemplo, el caso de Carlos Moreno, que fue ese asesor de PPK, abrió un tema que es muy recurrente, ¿no? Se tercerizan servicios, por ejemplo, con empresas privadas, pero les hacen pagar al Estado. Por ejemplo, desvían o derivan pacientes del CIS a clínicas privadas, sin embargo el CIS tiene que pagarlo. Ahora sabemos, o también ocurre que las máquinas compradas por el Estado están guardadas, refundidas. Por ejemplo, ese es un caso en El Pino, en el Centro de Salud del Pino, una zona pobre en Lima. Las máquinas de rayos X están guardadas, sin embargo el servicio de rayos X es tercerizado y a precios pues de mercado y quizá un poco muy altos. Ahora mismo el CIS tiene una deuda enorme y además este año le redujeron el presupuesto. El gobierno le redujo el presupuesto al CIS en casi 250 millones de soles. Entonces hay toda una cuestión grave en temas de corrupción y de manejo gubernamental de estos servicios de salud que se evidencian, ¿no? Y es tan grave lo del CIS que en 2 meses se va a declarar en quiebra, según todos los medios de comunicación han anunciado. O sea, la situación es tan crítica que esos 17 millones que tú mencionas, Erika, ¿dónde se van a atender? ¿No? Ante un sistema que no va a funcionar en 2 meses. Así es, y además estamos en la escala, en el ranking, digamos, de naciones con respecto a nuestro presupuesto de salud, estamos entre los más bajos países de la región latinoamericana, ¿no? Y lo que se ha aumentado para este año es realmente mínimo y no va a alcanzar, ¿no? Entonces sabemos que en la región el gasto en salud de los países está en un promedio de entre 5 y 7.5%. Sin embargo, en el año 2005-2006 el gasto ha estado en 2.2% del PBI. Okay. En el Perú. Entonces, el gobierno de PPK, en su plan en el plan de gobierno de PPK, él propuso aumentar 0.5% anualmente para poder acercarse a ese 7.5% de la región. Sin embargo, esto no ha sido así. Los aumentos han sido paupérrimos en comparación a la necesidad que hay. Y los avances también son bastante menores en relación a los graves problemas que enfrenta el sector, ¿no? Por ejemplo, se han hecho avances en algunas coberturas de vacunación en temas específicos, ¿no? Como la fiebre amarilla, la hepatitis B, la influenza, y tienes más libertad en realidad comparado a los años anteriores en acercarte a un centro de salud y vacunarte, ¿no? Antes tenías que tener una prescripción médica, ahora es mucho más simple en ese sentido. Así es, se han hecho algunos avances, se ha ampliado el horario de atención para consulta externa en cinco hospitales, por ejemplo, se han simplificado los trámites para que miles de nuevos profesionales de la salud no tengan que hacer colas anualmente, pero en realidad lo que podría ser la atención, o sea, lo que experimenta el usuario cuando va a atenderse a la salud pública, es casi, digamos, ¿cómo llamarle?, ¿no? Inconcebible, ¿no? ¿Por qué? Si tú quieres sacar una cita, tienes que estar llamando a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana ya no hay manera de conectarte para sacar la cita. Cuando te dan la cita es al mes o mes y medio. Cuando llegas al mes o el mes y medio, a su vez, te mandan a hacer los análisis del caso al otro mes, retornas con otro mes y medio finalmente, para que te den un diagnóstico han pasado 3 meses. ¿Ah? Entonces eso es muchas veces las medicinas que te recetan una vez que te han diagnosticado no existen en salud, por ejemplo, ¿no? Hay déficit de medicinas. Las operaciones son programadas con un año de anticipación, ¿no? Aquí, por así decirlo, no medio en broma, pero en realidad es un año de atraso, porque realmente ya requieres operarte, el médico diagnostica y define que hay que operar, pero sin embargo entras a la etapa de programación y te dicen no, el otro año,
Así de simple, ¿no? Y además los procedimientos en muchos casos son antiguos, ¿no? Por ejemplo, no hay laparoscópica, mencionaba el decano del Colegio de Médicos del Perú, Miguel Palacio, ¿no? Entonces hay varias cuestiones, y de presupuesto total que se definió también le han dado solamente el 12% al sector salud. Educación más bien tiene más del 20%. Pero hay que ver en qué se está gastando la plata, porque dicen que no hay plata, pero hay mucha plata, por ejemplo, en cuestiones administrativas de planeamiento y gestión, que se va casi el 13.3%, o sea, más que en salud. O sea, eso también es raro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, y además también hay un presupuesto que está en defensa y seguridad nacional, que probablemente son compra de armamento, etcétera. Entonces 4.2%, que de repente por lo menos la mitad podría venir a salud. Claro, pero también Esa hay es una buena propuesta. Claro, pero hay un tema también no relevante si hablamos justamente de médicos, ¿no? Que muchos de ellos, desafortunadamente, te recomiendan sus consultorios particulares, ¿no? O sea, es una falta ética y profesional definitivamente. Otros te mandan a clínicas particulares también, Claro. ¿no? Pero ahí no termina lo malo, sino que trabajan como vendedores de laboratorios de medicamentos, ¿no? Sí. Porque te recetan medicamentos orientados al cierto laboratorio por, digamos, beneficios económicos. Desafortunadamente tenemos una gran corrupción ahí. Bueno, vemos que el sistema de salud está empobrecido no solamente económicamente, sino también éticamente, ¿no? Así es. Por lo que comenta. Así es, eso es un tema bien difícil, Mire, porque tú le puedes aumentar el presupuesto, pero si la corrupción sigue abajo, se va a absorber el presupuesto que tú aumentas y la atención de salud va a ser deficiente respecto al usuario. ¿Qué significa esto? Que si no hay una voluntad política para producir una reforma de fondo en el sistema de salud, anulando los casos de corrupción, impidiendo la corrupción, castigando la corrupción severamente, todo presupuesto que se aumente finalmente va a ser absorbido y tomado por la corrupción. Se estaría arando en el mar, más o Se menos. estaría, o sea, gastando pólvora en gallinazo, como dice. Entonces, lo que no veo yo es una ministra que realmente se haya puesto en el hombro el problema de la reforma del sistema de salud, Sí. diciendo lo que falta y lo que ocurre y lo que se podría hacer para contrarrestar y mejorar el sistema como conjunto. Lo que se le está reclamando a la ministra es no haber peleado un mayor presupuesto también. Así es. Claro, como lo ha hecho en educación, ¿no? El ex ministro Saavedra ha salido a los medios, ha sustentado, ha vendido la idea de justamente una educación moderna, ¿no? De calidad para todos los jóvenes, cosa que no ha hecho la ministra García. Ahora, Bueno, yo creo que es poco más fácil en educación, por más que uno puede pensar que hay corrupción en las UGELs, etcétera, no es lo mismo con los profesores que con los médicos, como dices tú, ¿no? Que Claro. piden plata, o sea, que derivan a los pacientes a sus consultorios privados. Mira, hay algunas propuestas interesantes, porque no es que estos temas no se hayan estudiado, que ha publicado por el Colegio Médico del Perú en diciembre del año pasado, que tiene que ver con... El título es Sistema de Salud en el Perú, situaciones y desafíos. Y ahí mencionan varios temas que creo que son fundamentales. Uno de ellos es la integración del sistema y una administración integrada, eficiente y transparente, ¿no? de todo este sistema público, que de hecho era una propuesta, ¿no? Integrar el SIS con el de salud, etcétera, pero parece que no se ha logrado. Otra es consolidar el SIS, que se debe ampliar la cobertura de afiliación, y no solamente enfermedades comunes, sino enfermedades de alto costo, como son cáncer, insuficiencia renal, tecnificar los sistemas de información y modernización, por ejemplo. Claro, sin embargo, yo sí doy acá una observación al colegio médico en el sentido, y el servicio, la calidad de atención que tú le das al paciente, porque muchos pacientes van y reciben un trato frío, hasta inhumano, ¿no? A la hora de operarse, o sea, no hay una empatía con los familiares, ¿no? De la persona que está enferma, que llega al hospital en una emergencia o una urgencia médica, ¿no? Sí, y justamente sobre eso también tienen una propuesta. Dice, implementar políticas de relaciones, de recursos humanos, considerando su formación y desarrollo, y revertir la pronunciada desmotivación que tienen y la pérdida de compromiso del personal de salud a su quehacer, ¿no?
y mejorar sus condiciones, no solamente económicas, sino de motivación, ¿no? Hay una forma muy concreta de mejorar, y es que le pregunten al usuario de cada servicio de salud, de cada hospital, de cada sitio, qué es lo que le está pasando a él cuando se atiende. Muchas veces las soluciones vienen de las mismas personas que padecen el sufrimiento de una pésima atención de salud. Eso se hace en cualquier lugar. Tú haces grupos, entrevistas y sacas de ahí las propuestas para gestionar bien el sitio concreto en donde estás. Eso lo hizo Susana Villarán en su gestión cuando fue alcaldesa de Lima con los hospitales de solidaridad, ¿no? Para mejorar lo que es el servicio. Así que participación ciudadana también en los servicios de Quiero salud. mencionar también otra cosa, que es concebir el medicamento como un bien público fundamental, porque si bien estamos hablando de atención sí. de los médicos, el tema de los medicamentos está, bueno, nunca hay medicamentos para dar a la gente, ¿no? Claro, genéricos especialmente. Bueno, lo que sea mejor para el paciente, porque estos seguros públicos deberían entregar, ¿no? Sí. Hay medicamentos que no hay. Y yo creo que hay una cuestión cuando uno dice hay que tratar bien a la gente, a los pacientes, pero también hay que tratar bien a los profesionales de salud, que no están bien tratados en temas económicos, etcétera, ¿no? Y capacitación sobre todo, claro. ¿no? Bueno, después de todo lo analizado, ¿qué concluimos? Concluimos que en el Perú las bases de la salud, que son adecuado trabajo, adecuada educación y superación de la pobreza, generan una gran demanda, ¿no? Que enferman a la población en las pésimas condiciones de vida que se está viviendo. Y, ¿qué cosa? Recarga un sistema que a su vez está en crisis, con lo cual el hambre se ha juntado con la necesidad y padecemos todos una pésima atención de salud que afecta a la gran mayoría de la población, porque solamente un 4% se atiende en el seguro privado. El 96% restante necesita el servicio público, que es la forma más concreta de defender la vida del peruano y de cumplir con el primer mandato de la Constitución. Con esto terminamos nuestro bloque Punto de Quiebre. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Entre amigos tenemos nuestro bloque Tiempos de Cambio, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la violencia y la no violencia activa. Así es, y vamos a tomar como eje de reflexión una frase que dice así: la violencia se aprende, la no violencia también. ¿Qué dicen? ¿Se aprende, no se aprende? ¿Lo tenemos metido en la naturaleza la violencia? ¿La podemos erradicar, no la podemos erradicar? ¿Cómo es la cosa? Primero sería bueno saber qué es la violencia. ¿Qué es la violencia? ¿A qué le llamamos violencia? A la imposición de una intención sobre la otra, sin permitirle al otro, sin consultarle, sin permitirle su sí o su no, y respetarlo. Entonces, cuando tú fuerzas al otro a que haga algo que el otro no quiere, y lo haces a través sea de la fuerza física, sea de la fuerza económica, porque el otro no tiene plata, pero tú sí, entonces lo obligas a hacer ciertas cosas que el otro no quiere, o la fuerza psicológica. Entonces no solamente son los golpes, podemos hablar entonces de violencia económica, de violencia psicológica, ¿no? Cuando todo el día estoy insultando a un niño o estoy insultando a un la persona. Sí, porque estás imponiendo intenciones. La manipulación mediática es otro tipo de violencia, claro, porque te están convenciendo todo el tiempo. Te están mintiendo. Te están mintiendo todo el tiempo, te están sugestionando todo el tiempo. La violencia verbal también. La violencia verbal, claro que sí. Gritas, gritas más fuerte, qué sé yo, ¿no? Cuando los bancos nos cobran tasas de interés enormes y nos esclavizan, eso también es violencia. Porque te están empobreciendo. O la violencia racial o étnica, o nos discriminan por la religión, o por las creencias, o por el género que uno tiene, o porque si eres homosexual, o por la actividad que realizas, ¿no? Si eres militar, si eres pobre, también te discriminan, no te dejan entrar a algunos lugares, no te tratan de igual modo. O sea, todo lo que es discriminación es violencia. El acto de violencia
siempre produce discriminación, porque estás reduciendo al otro a una categoría inferior y lo estás tratando como una cosa sometida a tu voluntad. Eso es la esencia de la discriminación. La esencia de la violencia es la imposición, y la discriminación es el someterlo a tu voluntad y tratarlo como un inferior, como si no tuviera los mismos derechos que tú. Entonces, no hay horizontalidad. Claro. Entonces, ¿cómo combatimos la violencia? Tendría que ser con no violencia activa. Con no violencia activa. Y la palabra activa se pone porque si no se quedaría como pacifismo nomás, ¿no? Yo pongo la otra mejilla, yo soy no violento, entonces me sacan el alma, pero yo no tengo ninguna capacidad de respuesta, no me hago respetar, no tengo mi dignidad, no digo mi palabra, no denuncio, por ejemplo. La me denuncia, quedo por callado. ejemplo, es un ejemplo de no violencia activa. Una marcha, por ejemplo, en la sociedad civil. Así ¿no? es, no Que violencia quiere activa. pronunciarse sobre algo y quiere decir algo, ¿no? Ante un caso de violencia. En el colegio, por ejemplo, cuando tú educas a los niños en el silencio y no los dejas expresarse, estás ejerciendo violencia. Y estás educando para la violencia. Eso es autoritarismo. La violencia funciona, crece y se desarrolla en el contexto autoritario, en las relaciones verticales, ¿no? Bueno, de hecho, hay un día de la no violencia que ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas, inspirado en Mahatma Gandhi, y es el 2 de octubre de cada año. Ellos quieren resaltar la relevancia universal del principio de la no violencia, deseando construir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Así es. Mahatma Gandhi, recordemos, expulsó a los ingleses de la India sin armas, con una fuerza espiritual, reuniendo a todo su pueblo en función de la justicia de su causa. Te amparas en los valores, pero necesitas organización social para ejercer la no violencia en el sentido, digamos, de conseguir cosas de justicia, de una mejor sociedad. Otra política. figura de la no violencia activa es Martin Luther King, Así es. que consiguió que se reconocieran muchos derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Exactamente. Y acá en el Perú, como tenemos tantos problemas de relación entre unas culturas y otras, Entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, gente de distinta apariencia física, Sí. afrodescendientes, andinos, ¿no? Occidentales, qué sé yo. Entonces nos paramos insultando constantemente, pero podemos aprender la no violencia. Cuando alguien te trata con violencia y tú lo tratas con no violencia, como tú quisieras ser tratado, la otra persona se descuadra. Hay una fuerza en la no violencia cuando la aprendes a ejercer. El otro queda mal, queda como un animal, como un energúmeno, Bueno, como un, ¿no? sí, y además Entonces la no violencia te civiliza, te humaniza y humaniza al otro al mismo tiempo. Es un ejemplo. Sí, yo quiero mencionar que uno de los pilares del movimiento humanista es la no violencia activa. Así como los escritos de Silo, el fundador, lo menciona. Y entonces vamos a celebrar el Día de la No Violencia junto con otras instituciones este año. Entonces tenemos previstas varias actividades, como por ejemplo un conversatorio con expertos de temas de violencia y perspectivas hacia la no violencia que queremos hacer con el Ministerio de Cultura. Además, unos talleres en colegios sobre la no violencia, etcétera, ¿no? Así es. Y el programa del Centro de Estudios Humanistas en general es el ejercicio y el aprendizaje de la no violencia activa. Yo quiero terminar este segmento citando las palabras de Mahatma Gandhi, que dice: la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Con esto terminamos nuestra sección Tiempos de Cambio. Amigos, bienvenidos a Enredados, la sección más esperada. ¿Qué tenemos hoy día? Bueno, yo tengo un principio de vida del humanismo que dice así:
Este principio figura en el libro Humanizar la Tierra. Y dice así: ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. ¿Qué significa este principio? Significa que cada cual sabe que aquello que piensa, siente o hace le va a hacer bien o no le va a hacer bien, le va a hacer crecer o no le va a hacer crecer. Uno en su propia cabeza sabe que ciertas cosas que va a hacer o que siente van hacia algo que es nuevo, que crece, ¿no? O de repente vas a hacer algo que no quieres hacer, que esté en contradicción contigo, que te va a ir haciendo sentir mal. Entonces hagamos lo que nos hace sentir bien y vamos a evolucionar. Y no vayan contra ustedes mismos. Amigos, tengo que confesarles algo. En realidad hago tan poco deporte que si algún día me ven ustedes correr, corran también, porque debe de ser porque algo grave está pasando. Bueno, yo tengo un pensamiento que he sacado de la página de Katia Agüero, que dice: aprendió tanto de sus errores que cuando tropezaba, en lugar de caer, volaba. De Alex Rovira. ¿Cómo es eso? No entiendo muy bien. ¿Aprendió tanto de sus errores? Que cuando tropezaba, en lugar de caer, volaba. Es decir, los errores sirven para mucho. Y cuanto más errores tienes, más aprendes. Te desarrollas más, ¿no? Efectivamente. Así que no hay que tener miedo de acometer errores, porque si no, no habría aprendizaje. Exacto. La vida es corta. Sonríe mientras tengas dientes. Y yo tengo una también buena que dice: nunca hubo una buena guerra o una mala paz. De Benjamin Franklin. Siempre hubo una buena paz, así como siempre las guerras son malas. Exacto. Así que vayamos por el lado de la paz, amigo, y eso nos creará la justicia. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, los esperamos todos los sábados a las 6 de la tarde vía aderezoradio.com y nos pueden seguir en el Facebook, página oficial Entre Amigos, y en el YouTube Entre Amigos, programa radial. Nos vemos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma y tú con ella, bro. Mira al hombre arrasa con todo lo que le dio. Digo paz, verdad, justicia, libertad. Digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos.